Hello everyone, and welcome to the day 3 of the classes. Hola a todos y bienvenidos al día 4. La magia de las meditaciones vacías. Mi nombre es Tatiana y voy a ser su host el día de hoy. Yo he sido un voluntario para ACI y otras organizaciones de Worldview desde el 2018 y por más de un año he administrado el Gold Club de Rusia. Y mi viaje a través de ACI empezó con el AMREAM en Bali en 2018 y desde ahí he estado organizando los eventos internacionales de ACI con mis hermosos colegas. Ellos estuvieron abriendo las sesiones los días anteriores y las van a abrir los días siguientes. El día de hoy continuamos el estudio de los pasos del camino. Estoy muy honrada de invitar a nuestro preciado maestro Geshe Michael Roach, quien va a continuar enseñándonos acerca de las dos prácticas hermosas de meditación de esta tradición. Intercambiarnos por los demás y Tonglen. Estas meditaciones están diseñadas para ayudarnos a desarrollar experiencias profundas de amor y compasión. Disfruten su clase. Hi, welcome back. Hola, bienvenidos de regreso. Gracias por la introducción. Welcome back to the third day. Y bienvenidos de regreso al tercer día. Get ready. Okay, first I'd like you to follow your breath. Por favor, primero quiero que sigan su respiración. Exhale first and then on Enfóquense en la exhalación primero y luego en la inhalación. Vamos a tomar aquí como 30 respiraciones. Relax your face, very important. Solo relaja tu cara, And your especialmente tu boca y tus párpados. abdomen slightly. Aprieta un poco tu abdomen, especialmente la parte baja, Not too tight. pero no muy apretado. Keep your hands soft. Mantén tus manos suaves And push back your shoulders. y haz tus hombros para atrás. Stay very aware of the exhales. Permanece muy consciente de las exhalaciones.
Now on the exhale, I'd like you to Ahora en la exhale exhalación, from your right nostril. me gustaría que exhales de tu fosa nasal derecha. Y ese es el principio de la respiración. Entonces primero exhalas por la fosa nasal derecha y luego entra el aire por la fosa nasal izquierda. Entonces, por favor, cuenten 30 respiraciones. Exhalando por la derecha, inhalando por la izquierda. Si uno de tus fosas nasales está bloqueada, solo imagina que el aire está saliendo por ahí. Si las dos están tapadas, entonces respira por la boca. Pero solo imagina que el aire exhala por la derecha y entra por la izquierda. Exhalaciones muy largas hasta que se apriete un poco el abdomen bajo. Entonces tienes que exhalar como 2 veces, exhalar un poco más por una segunda vez al final, un poco más consciente. Personalmente, yo mantengo mi drishti, mi mirada, mis ojos, aunque estén cerrados. Me gusta mantener la mirada como al horizonte. Mis ojos están viendo un poco más arriba del horizonte, aunque mis ojos estén cerrados. Y eso hace que tu cabeza no caiga cuando estás observando tu respiración.
Now I'd like you to think of one interaction you had yesterday. Ahora quiero que pienses en una interacción que tuviste ayer o esta mañana con otra persona. When did you meet someone? When did you talk to someone? Cuando hablaste con alguien ayer, cuando viste a alguien, Anyone yesterday? o si no viste a alguien ayer, entonces un día antes. Interaction you had. Una interacción que tuviste con otra persona. Then I'd like you to recall. Y luego quiero que recuerdes, Why did you meet them? What ¿por qué los viste? meeting them for? Why did ¿Para you qué? meet the other person? ¿Para qué fuiste a ver a la otra persona o para qué los viste? ¿Qué esperabas alcanzar? Quizá fue una plática de unos minutos para ponerse al corriente. Why did you interact with another person? ¿Por qué interactuaste con esta otra By persona? the way, it could be online also. Por cierto, puede ser en línea o en tu teléfono. And then I'd like you to think about why did they meet with you? What were they Luego trying quiero que pienses por qué ellos se encontraron contigo, qué es lo que esperaban spoke to you? obtener cuando hablaron contigo. There must be some need, Debe haber alguna necesidad something they want o algo que ellos quieran to me. para qué hablar conmigo. What was their ¿Qué es lo que querían? ¿Cuál era su esperanza con esa interacción? And lastly, Y por último, how did they see you? If you put ¿cómo te ven ellos o esta persona? Si te pones en su cuerpo,
y te acuerdas de esa interacción, ¿cómo crees que tú lucías para ellos? No quiero decir tu apariencia necesariamente, sino la manera en la que actúas, la manera en la que estabas hablando, el sentimiento que ellos obtuvieron de cómo tú pensabas acerca de ellos, si fueras de la montaña de tu cuerpo y cruzaras a la montaña de su cuerpo y volvieras a ver hacia tu montaña, ¿cómo te ves tú para ellos? ¿Qué tan amable fuiste? ¿Qué tan consciente fuiste en la interacción? ¿Cómo te sentiste para ellos? Haz de cuenta que estás viéndote a ti mismo desde sus ojos. And then please come back to your breath. Again, regresa por favor a tu respiración. Exhala de la fosa nasal derecha e inhala por la izquierda, aunque sea solamente imaginándolo. Mantén tu mirada en el horizonte aunque tus ojos estén cerrados. Please open your eyes. Y ahora por favor abre los ojos. Estírate. Bebe algo. Especialmente si estás en Diamond Mountain. Siguen bebiendo. Manténganse hidratados.
You guys were supposed to meditate yesterday about. Se supone que ayer deberían haber meditado acerca de la gente que son sus jefes y la gente que son sus colegas y personas que son sus empleados o que se reportan contigo. ¿Alguien quisiera compartir cómo se sintió o alguna observación? Y específicamente, ¿qué emoción sentiste en los tres casos? ¿Hubo algún patrón en el que el que sentiste la misma emoción por tu jefe y luego la misma emoción típica como alguien igual a ti? Muy bien, yo amé esta, fue sorprendente, solo porque sentí que la aplicación profesionalmente y personalmente me marcó mucho. Por ejemplo, cuando tienes un equipo y tienes una meta común, a veces quieres que todo tu equipo se suba al mismo barco y luego me puse en los pies de mis colegas. Me permitió verme como, por ejemplo, como mis colegas empiezan ¿cómo puedo ayudarlos a ellos? Supongo como que a ver, eso yo no lo puedo explicar, como que yo estaba en los zapatos de mis colegas viéndome a mí y quizá mente cambió la manera en la que los puedo ayudar y me puso en un estado de servicio mentalmente. ¿Cómo puedo, no cómo puedo tomar algo de su plato? Sí, ¿cómo puedo tomar algo así como para ayudarles, para que tengan éxito? En cada caso me vi a mí mismo como viendo, como persona, ¿cómo me puedo ver a mí? A ver, es muy confuso. Por ejemplo, hice al jefe anoche. La diferencia o el sabor entre el colega y el jefe fue un poco diferente. Con los colegas, yo dije, ¿cómo puedo tomar un poco de su plato, quitarles un poquito de su carga? Y con el jefe era un poquito más de cómo puedo ayudarle en similar, como, como ser un poco mejor. No sé, es como solo relajarme un poco, como me vi a mí mismo intentando, como no tratar tan duro. Me vi a mí mismo relajándome para poder servirles. Y luego con el más bajo, el que está más bajo que yo, ¿cómo puedo ayudarles? ¿Cómo puedo ver el mundo desde su punto de vista y hacer que ellos se relajen un poco? Entonces fue muy hermoso y lo disfruté mucho. ¿Alguien más? Por cierto, cuando estás traduciendo a Shantideva, esta sección, es súper difícil. Y lo que terminé haciendo fue que yo como el jefe, yo como el empleado, tienes que usar el cómo para hacer de cuál yo estás hablando, porque se pone muy confuso en la traducción. Y por cierto, creo que Shantideva lo hace adrede, porque se pone muy confuso con quién es yo. Entonces, ayuda en tu propia mente decir yo como el jefe, yo como yo, y cómo se siente eso. Bueno, siento que eso es algo que quieras intentar cuando estás describiéndoselo a tus amigos. Cada que respires, pausa, por favor. He hecho esta meditación como desde hace 4 años, entonces tengo algo de experiencia con ella. Y la primera cosa que me di cuenta es que mucho ha cambiado desde la primera vez que hice esta meditación y ahora. Una de mis conclusiones en el pasado era que cuando estás en el otro lado,
Sentía como odio y esta meditación de ayer fue acerca de celos en el mismo nivel con los colegas. Y cuando me cambié por la otra persona, sentí como que estoy rodeada de rateros. Sí, los celos se sentían como si estuviera rodeado de rateros que quieren agarrar lo que tú tienes. Ajá. Entonces la emoción eran celos. Sí, estoy interesado en la emoción. ¿Alguien más? No sean penosos. Sí, esta es una meditación fantástica. Yo estaba aprendiendo a amar a todos de manera equitativa. Pero qué grandiosa perspectiva estar viéndome a mí mismo a través de sus corazones y checar cómo se sienten ellos enfrente de mí, intercambiándose conmigo. Entonces abrió mis ojos y me sentí y quiero quedarme en ese estado todo el día, solo para poder ayudarlos a sentirse seguros en mi presencia y apoyados y sintiendo sus necesidades basados en lo que estoy viendo ahora mismo, viéndome a mí. Y no sé, creo que es una meditación muy profunda y muchas gracias por compartirla con nosotros. Denle gracias a Shantideva, dice. Muy bien. Gracias, Geshe Michael, por darnos esta meditación. Yo también ya la había hecho antes. Esta vez me estaba enfocando en un colega y en los celos. Esta colega ha compartido conmigo que siente celos hacia mí y no había pensado mucho acerca de eso. Pero cuando me puse en sus zapatos, yo como mi colega, y me vi a mí como yo, vi a una persona muy arrogante y fue muy incómodo. Entonces pude ver el orgullo y los celos juntos. Muy bien, Rachna. Gracias por estas grandes enseñanzas. Yo tengo una pregunta. Que yo estaba siendo mi jefe y llegué a una situación muy extraña en la que en mi trabajo todos piensan que mi jefe no está calificado para su posición. Y yo soy la única persona que lo trata bien y él cree que yo pienso que él está calificado. Entonces cuando me puse en sus zapatos viéndome a mí, fue como que él me decía, ¿tú budista también piensas que no estoy calificado? Y luego me puse otra vez en mis zapatos y dije, ¿pero qué tengo que hacer para cambiar lo que pienso? Porque yo soy amable con él, pero yo también creo que no está calificado. Entonces, ¿debería pensar que sí está calificado aunque no lo crea? Estás hablando de mí, ¿verdad? Dice Geshe Michael. Te voy a dar una respuesta corta. Yo me pasé 19 años en una corporación en Manhattan, una compañía muy grande, y conozco las políticas y conozco las interacciones. Y yo creo que lo que sucedió conmigo fue que empecé a darme cuenta, empecé a pensar en como una alucinación grupal. Entonces está este sentimiento cuando estás en un grupo
de que si todos están de acuerdo contigo en que el jefe es incompetente, entonces el jefe es incompetente. ¿Ves lo que quiero decir? Si solo pudieras hacer que alguien más esté de acuerdo contigo, que de que alguien más es un problema, entonces de verdad son un problema. Entonces, entre más personas voten por ti y tu opinión, entonces más verdades. Tu opinión es verdad. Pero entonces si eres un lógico budista, técnicamente todos pueden estar equivocados y solo porque más gente apoyen ese punto de vista en un grupo, no significa que esté correcto. Entonces creo que tienes que ser... Hay una tendencia de intentar caminar por la compañía y obtener apoyo por tus opiniones de alguien más. Y si entonces obtienes que 2 o 3 personas digan, sí, esa persona es un tonto, entonces dices, sí, sí, yo tengo la razón. Y esa es una tendencia. Pero creo que tu pregunta es diferente. Si yo me pongo en tus zapatos, lo que tú de verdad estás preguntando es que si de verdad crees que es incompetente, pero eres como la última persona en la que ellos se apoyan, ¿cuál es lo budista que hay que hacer aquí? Y yo creo que es que tú te pongas en sus zapatos y hagas lo mejor que puedas hacer para encontrar una solución, un pum zumba. Quiero que todos, si no se llevan nada a casa de esta semana, por favor llévense la idea de pum zumba. Pum zumba significa la tercera opción. Está lo que ellos quieren, está lo que tú quieres. Y a mí me gustaría que te acostumbres a pensar en la tercera opción. Y otra vez, yo creo que eso es la esencia de la innovación. La innovación en una compañía o en un proyecto, en una organización no gubernamental. Yo creo que la innovación principalmente es con la gente. Está bien innovar un proceso, como yo innové los rayos X para los diamantes. Puedes detectar un diamante falso entre 100,000 diamantes con rayos X y nadie lo había usado para eso. Entonces es una innovación técnica, pero yo creo que las innovaciones, la mayoría de las innovaciones son entre la gente, en tus interacciones con otras personas. Entonces te aliento a que pienses en Pung Zumba. Pung Zumba significa finjo apoyarlo, debo fingir apoyar la opinión de que es un incompetente o de que es competente o debo expresar mi opinión real. Entonces tienes esta dicotomía o dos opciones de sí o no. Y yo creo que un gran líder y un gran empleado, un gran seguidor, debe aprender Kung Zumba. Debe encontrar la solución que haga a las dos personas felices. Y ese es el gran resultado de practicar Tonglen y Daxing Nyamye durante mucho tiempo. Es que es la realización de que hay una solución que tiene que servir a los dos. Y es similar al principio de una negociación en un negocio. La negociación perfecta termina con las dos personas obteniendo más de lo que pensaron que querían. Y en las interacciones con otras personas, el resultado deben obtener más felicidad en ambos lados, más de la que esperaban. Entonces, ¿cómo haces eso con tu jefe? Eso depende de ti. Pero por cierto, no es budismo nunca dispararle, nunca despedir a alguien. Yo despedí a muchas personas. El primero fue difícil, el segundo fue menos difícil, pero cada diciembre limpiábamos la compañía porque
el 60% del negocio de diamantes es en diciembre. Entonces, como que contratabas más personas y luego tenías que purgarte en enero porque ya nadie compra diamantes en enero después de Navidad, nadie. Entonces, solo tienes que limpiar la compañía y si no lo haces, la compañía fracasa y nadie obtiene, o sea, y todas las familias de todos van a sufrir. Entonces, yo no estoy diciendo que no, o sea, no es una cosa budista, no es algo budista arruinar una compañía y perder dinero. Si alguien es un problema o si un jefe de verdad es incompetente, entonces no es algo budista mantener un jefe incompetente que está lastimando a todos. Eso no es budista. Pero una práctica budista sería encontrarles un trabajo que sea más interesante para ellos, en el que sirvan a más personas de manera feliz. ¿Ven lo que quiero decir? Eso sería como una práctica budista. Muy bien. Vamos a ir al texto. Si no, el tío Tim, cuando veo a Tim viéndome a mí, bueno, es que me gustan las historias. Go to LNGA space. Go to LNGA space PA. Well, you're lost. Let's go to... A ver, estás medio perdido. Vamos a... Si estás usando mi texto de ayer, busca espacio 9. If you're using my text that I sent out yesterday. You good? Whoops. No, look for it again. There you go. Okay, that's where we are. Okay, Napa means fifth point. Muy bien, entonces, Napa significa el quinto de los 5 puntos. Que ya por fin llegamos a Tonglen. Y el principio es muy importante porque ten significa dependiendo de o basado en qué. Él dice basado en eso. Sí, basándote en los 4 pasos que vinieron antes. Basado en los 4 pasos que repasamos, ¿cuáles son para alguien que acaba de llegar? ¿Cuál fue el primer paso? Derechos, los mismos derechos. Segundo, apesta nada más cuidarte a ti todo el tiempo. El tercero, es divertido cuidar a los demás. El cuarto, sí, ponte en los zapatos de los otros y volteate a ver a ti mismo. Y ahora estamos listos para hacer el Tonglen. Significa cómo meditas en Tonglen. Y la palabra tibetana Gom, ¿qué significa eso en general? Sí, como acostumbrarte a algo. La palabra tibetana para meditación es acostumbrarte a algo. En esta semana deberías estar haciendo eso de intercambiarte por los demás en los 3 niveles todos los días. Si no, no es Gom. ¿Entiendes? No te acostumbras y no se vuelve parte de tu día. Todo el punto de estar en retiro es hacer algo una y otra vez y artificialmente para que cuando salgas del retiro sea más natural. Para cuando cambias esa actitud de artificial a natural, eso es Gom, eso es meditación. Ese es el significado de meditación. La palabra sánscrita es todavía más sexy. Bhavana, Bhavana. BHAV significa ser.
La palabra ser viene de esta B, en inglés es be. El indoeuropeo era... Ahí Ana significa el que hace. Entonces, Bhav Ana significa que te hace convertirte en eso. La palabra para meditación en sánscrito es una práctica que te hace convertirte en algo nuevo. Es súper hermoso. La palabra sánscrita para meditación, bhavana, significa que te hace que te conviertas en algo nuevo. Es cool. Es genial. El tibetano desarrollas un hábito, pero en el sánscrito te vuelves una nueva persona. Es hermoso. Muy bien. Ninja significa karuna, que significa compasión. Compasión. ¿Cuáles son las piezas del tibetano? Ning es corazón, Je es como Rinpoche, como Je Rinpoche, el rey. Entonces es el rey del corazón. El sánscrito karuna llegó al ruso porque el ruso está muy basado en el sánscrito. Entonces viene Krish. Krisha, el techo. Karuna significa que cubre o protege a alguien, y eso es la compasión. Es una palabra muy hermosa, karuna. Enfócate en la compasión. Cuando estás sintiendo compasión, significa que quieres len del tonglen. ¿Cuál es el len del tonglen? Sí, eso significa tomar. Entonces quieres tomar. El sentimiento en tu corazón cuando estás haciendo el lemba, cuando estás haciendo la parte de tomar, debería ser compasión. No puedo soportar verte con dolor. Quisiera quitar tu dolor. Por cierto, nunca debe ser un sacrificio. O sea, quítense eso de la cabeza. No es tú o yo. No es que alguien tiene que sufrir. Oh, es mejor si yo sufro. Esa es la práctica más irritante que hay. Cuando alguien te dice, o sea, oh, alguien se tenía que tomar esto malo y pues yo me lo tomé para que no se lo tomaran y pues no, se pueden dividir lo bueno nada más y ya, y nadie que se tome lo malo. O sea, no es esta práctica en la que haces que los demás se sientan culpables de que tú tomaste lo malo. No, no, no. Es una buena negociación en la que ambos lados obtienen lo que quieren. No es este tipo de, oh, yo me voy a sacrificar y darte lo que tú quieres. Ese tipo de pensamiento es primitivo. Eso no ayuda en nada. Entonces, tumba lemba. ¿Y cuál sería el aspecto o el sentimiento en tu mente cuando haces el tongpa? Sí, amor. En tibetano es champa. En sánscrito, maitri. Maitri viene de todas estas palabras de mij, que significa mezclar cosas en ruso, como mezclarte con la gente. Maitri. Aquí esta palabra es difícil. Significa el sabor de la práctica debe ser amor. El sabor de la práctica debe ser compasión. Cuando estés haciendo tong, cuando estés tomando, no, cuando estés tomando es compasión, cuando estás dando es amor. Este jang es el jong en low jong. Practica, practica. Vuélvete bueno en ello. Jang significa practica. Y luego dice, digan Tonglen, Nipo, Belmar, Jang. Sawa significa el texto raíz. Y sigue citando libros y no te dice qué es lo que está citando. Es como el abuelo Mike usa la base de datos del abuelo John
y puedo encontrar cosas en unos segundos. Puedes buscar 3 millones de páginas en menos de 3 segundos por la manera en la que lo acomodamos en 1970, dice. No, en 1997. Nyingpo significa esos dos, tomar y dar. Pelma era la monja más grandiosa que perdimos, pero esa Pelma se escribe diferente. Y este significa que brilla porque se quema. Y Minama le llamó, por razones específicas, Pelma, que brilla cuando se prende. Pero es un diferente Pelma, que aquí significa alternar. Y los que han hecho la meditación de la danza del león, practicamos Pelma, practicamos saltar entre los niveles. Eso es como una meditación avanzada, donde saltas entre diferentes niveles de sutileza de la mente, ¿ok? A propósito, bajas un nivel, regresas 2, subes otros 3. Eso se llama Pelma. ¿Y qué significa aquí en el Tongle? Sí, da, toma, toma, da, toma, 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 da, toma, da. Es como acostúmbrate a intercambiar, a cambiar. Y eso se llama fluir en la meditación. Y es un tipo de Xinjiang. Xinjiang significa como fluir en un idioma diferente cuando lo hablas con un acento perfecto. Significa que hay una habilidad en la meditación en el que no solo así como un burro vas derecho hasta lo más profundo que puedas, pero no, aquí puedes jugar entre diferentes enfoques, como a irte a unipuntual y luego a un sentimiento por todos los seres y luego cambia entre ellos rápidamente. Y ese es un dominio de tu mente, esa es la meditación real. No es la habilidad de ir más profundo, es la habilidad de ir a donde tú quieras ir, cuando quieras ir. Y esa habilidad o capacidad se cuela en tu vida diaria. Puedes de manera rápida cambiar tu enfoque e ir más profundo cuando tienes un problema. Y puedes pausar e ir más profundo. Y luego extraer la mente de este problema y renunciar a este problema y seguir. También eso es una práctica de meditación, una habilidad meditativa. Entonces, básicamente lo que dice aquí es, vuélvete bueno, tu mente debe ser, ¿cómo le llamas? Como tu mente hace lo que tú quieras que haga. Yo quiero pensar, a mí me gusta pensar en mi mente como un cachorrito. O sí, que fuiste a rescatar y que no está nada entrenado y se hace pipí por toda la casa y cosas así. Luego entrenas al perro y tu mente, antes de que aprendieras a meditar, es muy similar a un perro mal portado que fuiste a rescatar. Y todo el propósito de la meditación es entrenar a tu mente como que se vuelva un buen perrito y que hagan lo que tú quieres y que te escuchen lo que tú dices. Entonces, tu mente cuando empiezas es como un perro mal portado. Y ya sabes, el propósito de la meditación es hacerlo mejor, entrenarlo. Porque entonces puedes ser más creativo en tus problemas de trabajo, en tus situaciones. Puedes pensar en lo que otras personas necesitan. Y entonces la compañía empieza a tener más éxito. Si obtienes un cadre significa como un grupo secreto dentro de la compañía. Si tienes un cadre de personas haciendo Tonglen, esa compañía probablemente va a ser exitosa. Y ni siquiera tienen que ser budistas. Pelma, de hecho, era cristiana. Yo fui a clases cristianas con ella.
cuando empezó. Y no es el punto que todos se hagan budistas, pero, sino que el punto es, si puedes hacer que en tu compañía o en tu organización no gubernamental, si puedes hacer que todos estén infectados con este virus llamado Tonglen, entonces la organización se va a volver muy exitosa. Es hermoso. Y no tienen que... O sea, vamos a llegar a una parte aquí donde él dice que él sigue usando, él usa la palabra anónimo, como que tu Tonglen sea anónimo. No lo anuncies. No vayas por ahí diciendo, oh, estoy intentando pensar en lo que tú quieres y pues es difícil. No. O sea, se supone que tienes que... Es una práctica tántrica de alguna manera, es una práctica secreta y se tiene que hacer en silencio. La única manera que le puedas decir que una persona está haciendo Tonglen es que van a sonreír mucho, pero no van a hablar mucho de ello. Vamos a tomar los pasos que tuvimos antes y los vamos a magnificar. Él dice que aquí el paso 5, que es intercambiarte con los demás, es una práctica, una versión avanzada de las primeras 4. Es el crecimiento natural de las primeras 4. Y luego Pabonka Rinpoche en su plática está hablándole a muchas personas. Antes pues no tenían celulares, entonces tenían que depender de su mente y memorizaban todas estas cosas. Él solo mencionaba una línea y todos sabían de qué libro estaba hablando. Nosotros tenemos que buscarlo. Entonces lo busqué para ustedes. Y aquí están los versos que él está citando. Está citando el Lojong Dunduma, que es el Lojong de 7 puntos. Lojong significa desarrollar bodhicitta. Lo en Lojong significa bodhicitta. Chong significa práctica, volverte bueno en ello. Entonces Lojong no significa un entrenamiento mental. Esa es una traducción muy pobre. Es aprender a pensar como un bodhisattva. Eso es Lojong. Y eso es todo. Pensamiento de bodhisattva, no sé, algo así. Y Dunduma es un Lojong de 7 puntos. La tradición dice que ha existido por muchas generaciones y se practicaba en secreto y nadie lo había escrito. Y luego finalmente en el siglo XII se escribió, quizá como por 1150, por un Geshe Kadampa llamado Chekawa. Él lo escribió. Entonces aquí está el verso que Pabonka Rinpoche menciona. Y solo lo voy a leer. Este es el texto de Lojong famoso y dice, si estás practicando los derechos equitativos, ¿y cuál es el segundo paso? Intercambiar mismos derechos y luego ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿ok? Si dices, si estás practicando esos dos y luego quieres hacer una práctica de meditación, las letras grandes aquí. Siempre intento hacer la letra más grande para lo que está citando. Entonces aquí la segunda línea, ñam shak tu ñam. Dice, aquí hay una gran práctica que puedes hacer en Samapati por $3. Samapati. Meditación balanceada. ¿Dijeron balanceada? Sí. ¿Entre qué y qué?
entre en agitación y sopor. Bueno, por cierto, siempre es así. Ves que alguien cruza el Gran Cañón en una cuerda con un palo, o sea, no está caminando así derecho, sino que va como de lado a lado. O cuando las manos de alguien cuando manejan, siempre se están moviendo. De hecho, puedes decir si alguien es nuevo manejando porque no mueve sus manos. Entonces, alguien que puede hablar contigo y manejar y ir moviendo las manos así. Entonces, así. Cuando dices Samapati, siempre es así. Siempre estás, ¿cómo le llamas? Siempre estás corrigiéndote mientras vas. Y luego dice, intenta alternar entre Tongwa y Lemba. A veces da, a veces toma. Y vuélvete bueno en intercambiar entre ellos, en cambiar entre ellos. Y eso es el dominio de tu mente. Muy bien. Sí. Siguiente imagen, chicos. Es un regalo. They're going to talk about Tongwa before Lengua. Van a hablar de Tongwa antes de lengua. ¿Qué significa? Dar antes de tomar. Tienes una opción. Puedes tomar primero, dar después, o puedes dar primero y tomar después. Y es un gran tema en el AMRIM. Hay una gran conversación de hace 1000 años o por 1000 años. Y es hermosa. Es bueno pasar un día en estas conversaciones. Personalmente a mí me gusta pasar mucho de mi día escuchando estas conversaciones. Es muy inspirador. Es una buena manera de pasar tu día. A menos que la gente te interrumpa. Bueno, aquí vamos, siguiente párrafo. He says, look, dice, mira, hay dar y hay tomar. Hay dar y hay tomar. Muchas fuentes dicen que debes empezar con el dar. Pero en la práctica real, yo creo que es mejor si empiezas tomando. ¿Quién es él? ¿Quién soy yo? ¿Quién es yo? Pabonka Rinpoche. Dice, yo sé que hay opiniones de que deberías hacer el dar antes y luego hacer el tomar. Yo prefiero hacer el tomar primero y luego dar. Lo que significa que es emoción, ¿qué emoción es antes de qué emoción? Sí, compasión es antes de amor. Y luego dice, yo iría tan lejos como para decir que si estás meditando en cualquier día y nunca llegas al Tongwa, está bien. Él dice, yo iría tan lejos como para decir que si solo haces la parte de tomar los problemas de la gente y nunca llegas a darles la felicidad, está bien. Pabonka Rinpoche dice eso. Por cierto, él viene del monasterio más grandioso del universo, que es Seramei. Hay como 13 universidades en Seramei. Y él es de la Universidad Gerun, que es la más grandiosa de todas. Y ustedes vienen de ahí porque son mis estudiantes y yo soy Gero. Entonces ustedes pertenecen a la casa del escritor de este Lam Rim. Entonces quédense con su casa y hablen mal de todas las otras casas. No es cierto.
Él dice, mira, hay un ejemplo muy famoso de un niño que se cae de su bicicleta y pues no le das primero un dulce y luego le pones una bandita. Primero le pones el curita o lo arreglas y luego le das el dulce, porque cuando le das el dulce a un niño que está sangrando, pues no le vas a ver tan rico. Entonces, generalmente es un principio del Amrim que tienes que primero ocuparte de los problemas de la otra persona antes de darle la felicidad, porque para disfrutar, ¿cómo puedes disfrutar la felicidad si todavía estás en sufrimiento? Tienes que quitarles el sufrimiento y luego darles felicidad. Creo que muchos hombres tienden a darle a sus esposas, les tratan de dar felicidad sin intentar entenderlas o quitarles primero el dolor. Es como, ay, mira, te traje un regalo. Y ella, bueno, sí, yo solo esperaba que vinieras un rato o algo así, pues. Y entonces él va a las navajas. Tenemos aquí una imagen. Sí. Y él va a hacer Él quiere que cuando estés haciendo el tomar, quiere que hagas una operación de corazón. Quiere que vayas al pecho de la otra persona. Intentes encontrar la negrura. Y en la versión de Pavón Rinpoché, tú lo cortas con una navaja. Cortas, imaginas una navaja y cortas la negrura y la tomas. Entonces tiene que hacer algo quirúrgico. No quieres tomarle el corazón, sino nada más lo negrito. Entonces tienes que ser muy preciso. Tienes que entrar ahí y rebanar, quitarle, pelar esta cosa negra. Y tienes que imaginarte cómo lo cortas. Y si eres hombre, y si eres... Ese soy yo cortándome el pelo, como hace un par de días. Y él es mi barbero favorito. Su nombre es Mr. Robbie. Y él corta el pelo en la calle en San Diego. Entonces es afuera. Era como un miembro de algo en Los Ángeles y aprendió a cortar el pelo. Es muy bueno. Incluso alguien que no tiene pelo puede verse como si tuviera pelo. Y Verónica y yo amamos ir ahí, amamos estar con él. Él tiene buenos, hermosos, él toca música hermosa de Airbnb ahí muy fuerte ahí en la calle. Y bueno, él es el mejor señor MBA. Es el mejor empresario que conozco. Él vivía en su carro y ahora tiene 3 salones, tiene una gran familia. Entonces, es uno de los empresarios más exitosos que conozco. Pero bueno, un día mi esposa me dijo, dale así de rasura a Michael con una de esas de tus navajas. Y yo le dije, no, está bien. Le dije, no, miren aquí. Y entonces cuando empiezan a acercarse a tu yugular que está aquí, me pongo muy nervioso. No sé por qué. El señor Robbie dice que todos los hombres deben rasurarse con una navaja una vez en su vida. Y entonces pues yo ya lo hice una vez. Solo se siente como muy peligroso. Y toma como 45 minutos. Pero bueno, cuando yo pienso en este Tom Glenn y pienso en el lemba, el tomar, siempre pienso en el señor Robbie. Entonces es algo quirúrgico. Vas a tu corazón, bueno, vas al corazón de la otra persona
vas dentro de su cuerpo, vas a su corazón y tomas la navaja de tu meditación y le rebanas la oscuridad. Esa es la manera del Lam-Rim, ¿ok? Buchi means a razor blade. Buchi significa una navaja. Por cierto, esto lo usan todos los días en el monasterio, porque así es como le rasuras la cabeza a alguien. Y algo les gusta a los monjes irte ahí, sentarse en el sol y tu mejor amigo te rasura la cabeza. Y ahí están hablando de cosas, hablan de qué tan malvado es tu maestro de escrituras y cosas así. Es una manera placentera de pasarte media hora con tu amigo. Entonces significa rasurar. Toma, rebana sus problemas como una luz negra. Aquí hay como una contradicción de términos. Esto significa como una contradicción de términos. Entonces dice, llévalo a tu corazón y alimenta lo con tu egoísmo. Dice, ay, ¿quieres tomar algo? Entonces toma esto, toma su sufrimiento. Dices, tú siempre quieres cuidarte a ti, ¿verdad? Quieres tomar cosas de las personas, ¿verdad? ¿Quieres tomar? Pues bueno, toma su sufrimiento, ahí te va. Y es cool, el tibetano es genial. Es como alimenta tu egoísmo con esto. ¿Quieres algo de otras personas? Sí, pues toma esto. Es hermoso. El idioma, el lenguaje que usan es hermoso. Entonces ahora va a describir, y a mí me gustaría que practiquen esta meditación hoy. Entonces, esta es tu tarea. Tenemos aquí un valle especial que está dedicado a los retiros. Y por cierto, tenemos aquí ya no podemos construir más cabañas, tenemos un trato y no podemos construir más cabañas legalmente. Entonces siempre va a ser un retiro, un valle de retiro, siempre va a estar callado. Esas cabañas hermosas siempre van a estar ahí en silencio. Entonces van a practicar esto hoy. Okay. What's that, Jiggy? Oh, it's a quail. Okay. All right. Next picture, you guys. Siguiente imagen. Esto es uno de los primeros libros con los que trabajé. Es acerca de la rueda de la vida. Y es de un sutra que dice la historia de cuando el Buda pintó por primera vez la rueda de la vida. Lo traduje con mi maestro hace como 45 años. Y si conoces a Robert Lacey, creo que no lo conocen. Él digitalizó el primer libro para ALL. Él lo escribió, lo pasó a la computadora. Era del Kangyur. En su departamento pequeño y muy peligroso departamento. Entonces él hizo este dibujo. Y también fue la primera vez que el tibetano fue impreso a una computadora. Este libro fue impreso en una impresora de láser en Nueva Jersey. En una impresora de $1 millón. Pero bueno, vamos a trabajar por los reinos. Entonces dice, en medio de las manos del demonio están los 5 reinos de existencia. A veces dicen que son 6. Tradicionalmente, en las instrucciones antiguas,
5 partes, Panchagata. Y Sugan tradujo un increíble texto acerca de esta rueda. Y eso va a salir muy pronto. Y solo estamos haciendo las últimas partes. Pero esta es una buena manera de visualizar los reinos. Y vamos a hablar más acerca de esto mañana. No, en la siguiente clase. Pero estos son los reinos de la existencia dentro de la rueda. Entonces vamos a estar trabajando a través de los reinos. Y en el libro de Sugang, Sugang terminó este libro hace 2 años y llevamos limpiándolo 2 años. Y él pasó a un comentario muy difícil de Vasubandhu, que nadie nunca ha traducido. Y si conoces a Vasubandhu, él escribió el Abhidharmakosha, que es el libro madre de toda la escuela del Abhidharma. Es la primera de las 4 escuelas, la más baja de las 4 escuelas budistas. Y Stanley tiene un proyecto de 26 años y ya lleva 6 años y por eso escogimos a alguien joven. Él era joven cuando empezó. Pero bueno, vamos a trabajar con ese libro, pero Vasubandhu, de hecho, era un mind only de closet, un solo mente de closet. Era uno de los grandes pensadores de la escuela solamente. Entonces él escribió una explicación de la rueda de la vida desde la escuela solamente. Y es la única persona que lo ha hecho. Y lo encontramos, el proyecto de John Brady lo encontró. Y es largo y es muy difícil. Por eso su gang está masticándolo como una pieza de cuero duro. Pero bueno, vamos a hacer esas meditaciones, cómo hacer cómo tomar el sufrimiento, más que hacerlo aquí en Diamond Mountain o en este retiro en línea, más que hacerlo con una persona. Vamos a empezar con los 5 reinos. Vamos a hacerlo para cada reino y eso requiere una explicación. Y es por eso que tienes que regresar al siguiente show en media hora. Así es que por favor tomen un descanso y los veo en media hora. Gracias.